Envejecer, celebrar saludable, dictada por el doctor Gonzalo Farías Guntupil, médico, doctor, especialista en neurología y doctor en ciencias médicas, experto en trastorno de memoria, demencia, Alzheimer, deterioro cognitivo y Parkinson. Actualmente se desempeña como neurólogo de la Corporación Alzheimer Chile. Es profesor asociado del Departamento de Neurología y del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es miembro del Centro de Investigación Clínica Avanzada, CISA, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. ¿Aló? ¿Escucha bien? Sí, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Gonzalo Farías, les agradezco mucho por la invitación. Bueno, parto por declarar los conflictos de interés, que en realidad de una manera polite, propaganda, decir, ahora trabajo en otras cosas, pero sí. Tenemos varios proyectos de investigación, entonces a mí una de las cosas que me interesa mucho es la investigación y trabajo en investigación aplicada a enfermedades relacionadas al adulto mayor, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de marcadores de enfermedad o métodos diagnósticos, pero también en terapia. En terapia estamos metidos en algunos estudios que son de la industria de nuevos fármacos, que de ahí les voy a tratar de comentar un poquito si nos da el tiempo. Bueno, siempre que quieran me gusta venir a conversar y a contar un poco de lo que hacemos. Ok, entonces, hoy día vamos a partir hablando acerca de lo que es la relación entre cognición y edad. Y generalmente tengo que partir diciendo que el deterioro cognitivo es algo que va a ocurrirnos a todos, ¿ya? El cerebro no es el mismo desde que uno es niño hasta que envejece, ¿ya? Y lamentablemente yo a veces como paciente, nosotros tenemos garantía hasta 30 años y como que de ahí se vence la garantía y después, de verdad, cuando no había medicamentos. Sí, claro, podemos trabajarlo. Ya, eso, ya viene, ya viene, ya. No, vamos a trabajar las cosas para llegar a un mejor, pero tenemos que hacer algo. O sea, no podemos pensar que cuando si yo no me cuido, si yo vivo la misma vida, en el mismo estilo de vida que tenía a los 20 años, puede llegar a los 10 años, puede llegar bien a los 80. ¿Ya? Bueno, hay alguna gente sí que les apoya el tema genético, pero la verdad es que la genética es una ruleta que uno nunca sabe. Vamos a hablar también. Bueno, ¿qué pasa con la edad? Que la inteligencia fluida, la velocidad de procesamiento empieza a descender en general. Entonces, en pacientes sanos, la memoria puede seguir buena, pero en general, todo lo que es la velocidad de procesamiento baja un poco. Muchas veces la manera de manejar el multitasking, las múltiples tareas, desciende un poco. Y por lo tanto, eso es muy aplicable a la gente de los, digamos, 25, 40 para arriba. Uno dice, oh, yo antes me dedicaba a estudiar todo el día, después carreteaba y el otro día llegaba como tú al trabajo. ¿Crees que eso pasa de los 40 para arriba? Ya. Entonces, ustedes mismos convénzanse de eso y no piensen que pueden rendir igual que a los 40. Entonces, y también tirar esa línea entre lo patológico y lo normal para la edad también es algo que es difícil. Y también es difícil para los médicos. ¿Cómo piensan que yo puedo tirar esa línea si conozco a una persona 20 minutos y no tengo conciencia de toda su historia previa? ¿Ya? Claro, trato de aplicar herramientas más estandarizadas posibles, pero muchas veces es un trabajo difícil, sobre todo cuando los deterioros, las quejas son muy tenues. ¿Ya? Y bueno, y el deterioro cognitivo es algo casi universal, cada vez más frecuente en los adultos mayores de 85 años, no, que solamente un tercio de los pacientes mayores de 90 años tienen un rendimiento, diríamos, normal. No quiere decir que otros tengan demencia, pero ya no rinden tal como antes. Y es otro concepto. No es que un día uno se levantó y tiene Alzheimer. Hay todo un devenir, hay una etapa preclínica y después clínica, que está todo este tema del deterioro cognitivo leve, que en el fondo es una etapa de síntomas leves, que precisamente uno puede intervenir. Porque al final del día, ¿para qué me sirve decirle que tiene una demencia? Desde el punto de vista clínico, un punto yo hago una línea que digo, aquí ya la cosa no es reversible. Pero cuando yo hablo de alguien con deterioro cognitivo leve, ahí en el fondo estamos hablando de una condición de riesgo donde puede que evolucionemos o no ante una enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando dicen resistencia a insulina, no todos terminan de ver, pero sí es una condición de riesgo aumentado. Y en ese contexto es que las personas tienen que verlo. Ya. Y aquí que hablé de cambios con la edad en cuanto a inteligencia fluida, también hay cambios incluso morfológicos que uno los ve en la resonancia. Esta es una resonancia
cognitivo de un adulto mayor que en realidad tiene poca atrofia, pero ustedes la notarán que en el fondo, si el cerebro uno lo, para los que no están tan familiarizados con imágenes cerebrales, si uno ve el cerebro como una nuez, aquí la nuez se ve más seca. ¿Sí, no es cierto? Y esto es un cerebro que en realidad no tiene casi nada de daño vascular, así que muchas veces en adulto mayor vamos a ver hiperintensidad de sustancia blanca con microangiopatía, manchitas blancas, que también tienen su funcionamiento. O sea, no solamente se ve un cambio morfológico, sino que también en la calidad de las estructuras del cerebro, que eso se asocia a todos los factores del riesgo cardiovascular que van incidiendo en las personas. Aquí está en el fondo puesto lo mismo para mostrar cómo en el fondo el cerebro va pasando desde un paciente joven que tiene un cerebro rellenito a un cerebro más envejecido, que en el fondo donde los espacios negros que están llenos de líquido, no hay cerebro ahí, empiezan a aumentar. Y eso no implica patología, eso es sencillamente envejecer normal. ¿Ya? Entonces, yo muchas veces hago, aquí esto es muy similar a hay una diferencia entre el envejecimiento morfológico, el cambio cerebral con la edad, con respecto a los cambios que uno pueda tener cuando tener enfermedad. Yo generalmente a los pacientes digo, mire, usted sale de aquí de la consulta en auto y se ve bonito el auto, usted sospecha que el auto que se ve bonito anda bien, pero no lo sabe hasta que lo prueba. Y una vez se ve un auto del 90 y dice, esto debe estar bien, y de repente andan como yo. Entonces, es lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros los diagnósticos cognitivos no lo hacemos en las imágenes. Obviamente la imagen nos ayuda, pero también lo hacemos basándonos en los rendimientos pruebas cognitivas y en la historia del paciente. Aquí están los motivos de consulta de la gente cuando tiene quejas cognitivas. Empiezo a hablar con todos tienen concepto de lo que es lo cognitivo, ¿no? Sí, exacto, la capacidad de recibir, procesar y devolver o interaccionar con el ambiente, ¿no es cierto? Que suena medio, cuando uno lo dice, lo que nosotros hacemos como capacidades mentales, a lo mejor en términos más lejos. Pues. Claro, lo digo esto para hacer el énfasis de que esto no es pura memoria. Incluye lenguaje, incluye atención, incluye el facial, etc. ¿Ya? Y no todas las personas se deterioran igual. Por ejemplo, no sé, todos se acordarán de Bruce Willis, ¿no? Sí, a veces hago la clase, primero los niños me preguntan, oye, ¿quién era Bruce Willis? Ahí se me cae el carnet al suelo. Ya, pero bueno, entonces Bruce Willis tiene una enfermedad, tiene una demencia frontotemporal que hasta donde yo sé partió como fase progresiva primaria, o sea, problemas del lenguaje. ¿Ya? Que es una variante no amnésica de deterioro cognitivo y sigue siendo igual de patológico y de enfermedad que las otras. Y más infrecuente, sí, más difícil de diagnosticar. Ya. Entonces, cualquier déficit puede tener que ver con un problema, solamente lo digo desde el punto de vista de por qué la gente va al neurólogo a consultar. Claro, obviamente, como la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, la queja de memoria también puede ser. Los olvidos pueden ser más o menos malignos, que a todos se nos olvida por si acaso se nos queda una palabra en la punta de la lengua. Y más les va a pasar a más estresado este aviso. Que tengan enfermedad, que estén estresados. ¿Ya? Pero los olvidos son frecuentes. En el fondo, el tirar una línea entre el olvido que es patológico y el que es normal no es tan fácil y probablemente no sea el concepto de esta charla. Pero solamente quería decir que en el fondo hay ciertas diferencias, pero no siempre es tan fácil. De hecho, también hay signos sutiles. Hay un signo que le ponemos nombres bonitos, pero que no son nada del otro mundo. Existe el Thorn Head Sign, que suena súper lindo, pero se refiere a que si yo le pregunto algo al paciente, el paciente gira la cabeza a preguntar mirando al compañero, eso tiene una altísima sensibilidad para que este paciente sí tenga un deterioro. ¿Bien? Es algo simple, pero implica mirar, son cosas que a veces no se pueden que se aprenden con la práctica. Bueno, las demencias y el deterioro cognitivo son un problema global que va aumentando en el mundo conforme la población envejece y lamentablemente afecta más a los países en bajos recursos, que son los que están en rojito, versus los países de altos recursos. ¿Por qué? Porque tenemos calidad de vida más mala en el envejecimiento y, bueno, y también lo otro, porque los países de altos recursos no pueden envejecer mucho más. Ya están como a los 100 años que es difícil extenderse más. En cambio, aquí imagínense el salto que dio no sé, pues la persona que vive en África, que su esperanza de vida eran 30 años, ahora a vivir 80. Incluso en Chile, el cambio de los 60 para adelante. ¿Ya? Entonces, los deterioros cognitivos y las demencias son un problema que es importante, es muy frecuente, que afecta a un gran porcentaje de la población y que cuesta mucha plata. No voy nuevamente a echarles de cómo cuidarse, así que no vamos a meter en eso, pero cuesta dinero en medicamentos, en cuidado, en lo que el cuidador deja de hacer para cuidar a la persona.
O sea, yo dejo de trabajar. No sé si aquí, no le voy a pedir que levanten la mano, pero si aquí hay alguien que cuida a un paciente con deterioro cognitivo, bueno, probablemente tenga que pedir más permisos para llegar al trabajo, llegue tarde, tenga que ir más temprano, o lo llamen de repente, y la mamá se está saliendo de la casa sin ropa. Estas cosas pasan, afectan mucho, y a mucha gente le terminan despidiendo por eso, hay pérdida laboral también para gente en edad media, que es el mayor cuidador. Obviamente esto afecta más a las mujeres, pero también progresivamente más a los hombres también. ¿Ya? Okay. En Chile, este gráfico ya cumplió años porque en 2014 como que se publicó el paper que fue más conocido, que estimaba la prevalencia de demencia, usaba el censo, que era el 10 años, que no era tan bueno ese censo, y estimaba la prevalencia de demencia reportada por la gente, y se calculaba que eran como 200.000 casos con demencia. Probablemente estemos cerca de 200.000 casos de demencia en Chile para nuestro tamaño país. Harta plata, harto dinero. Ya que estos uno normalmente tiene una condición normal, y como decía, y hay una enfermedad, pero entre medio de todo una cosa que se llama deterioro cognitivo leve. Ahora, incluso esto lo podemos segmentar más aún, y podemos hablar del deterioro cognitivo subjetivo. ¿Esto a qué se refiere? Yo me quejo que tengo problemas de memoria o de capacidad, pero no necesariamente los tengo, ni no necesariamente está objetivable. ¿Ya? El deterioro cognitivo subjetivo, o sea, una persona se declara como subjetivo cuando se tiene una queja de memoria, yo le hago pruebas de memoria, pero salen normales. ¿Ya? Entonces nos quedamos en la queja. Nosotros antiguamente estoy hablando hace 10 años, decíamos, oye, este paciente ya no tiene problemas de memoria en las pruebas, así que es equivalente a un control, así que metámosle un estudio clínico como paciente control. Mentira. Porque en realidad, sí, la mayoría son controles, pero hay varios que tienen elevación de algunos marcadores de enfermedad, que hoy en día está muy en boga el tema de los biomarcadores. Son sustancias químicas o imágenes que uno puede medir y predecir qué paciente tiene riesgo. ¿Ya? Okay. Ahora, el deterioro cognitivo leve es ya una persona que perdió sus capacidades, tiene una queja de memoria, sigue siendo pero ya tiene dificultades en algunas pruebas cognitivas. Es un paciente que ya en realidad yo no diría que es una enfermedad que haya que jubilarlo, pero que tiene dificultades en hacer algunas cosas y las logra superar en base a ciertas adecuaciones. ¿Ya? No está raro, a veces que hace 15, 60 años, que todavía están activos y que empiezan con algún grado de deterioro cognitivo leve, personas que hay que poner foco y hacer medidas preventivas muchas veces. ¿Ya? Lo peor que puede pasar aquí es cerrarse el ojo, el leso, como dicen por ahí, porque en realidad lo que termina pasando en esos casos es despedido porque no rindió para el trabajo, lo despiden a los 70 años, 5 años antes de tener la edad de jubilación, y no va a encontrar el trabajo, entonces genera toda una carga para toda la familia en realidad. Y más encima con este estrés, saber cómo puedo trabajar, se me deprimen y más con un positivo, porque la depresión es mala para el cerebro, es un factor de daño cerebral. Entonces nosotros tenemos pacientes que cuando van a tener un problema, paciente que está envejeciendo, está normal y empieza a rendir menos en las pruebas, y ahí hablamos primero de deterioro cognitivo subjetivo, está por acá, deterioro cognitivo leve, y después ya de demencia. Cuando se diagnostica de demencia, la persona ya no puede hacer las cosas que hacía antes. También es súper subjetivo. Para mí no, yo estaría demente y no puedo hacer recetas, pero a lo mejor estoy a poco, se tiene papas, no sé. Entonces, hay subjetividad incluso en el diagnóstico. Que cuando nosotros simplemente decimos esto no es reversible, ¿ya? Esa es como la lógica. Existe el concepto de demencia reversible. Estoy haciendo palabras certificado de irreversible, restricción y todo lo demás, ¿ya? Y conforme va disminuyendo el rendimiento de la persona, va aumentando la carga neuropatológica o de daño cerebral de la persona. Y esta diapositiva, gran uso del PowerPoint para decir que es una bolsa de gato, ¿ya? Porque en el fondo hay múltiples causas. Podría ser envejecer normal y una persona en realidad le faltan unas friegas. Lo que yo le decía, entiende usted que a los 60 años no va a rendir como rendía a los 20, ¿ya? Podría ser un tono mental. Las depresiones en los adultos mayores ya no son como los lolos que andan llorando y me quieren matar porque no me quieren. Muchos adultos mayores se ponen mañosos, enojones, violentos, retraídos.
Los hombres muchas veces se ponen silenciosos, se andan quedando dormidos en el sillón, no sé. Entonces, eso reconocerlo no es tan fácil. Y esto se trata con psicoterapia, por ejemplo, y con antidepresión. Pero no le hacemos diagnóstico de demencia y no le damos medio antidepresión. Enfermedad neurodegenerativa inicial, esto podría estar pasando. Patología médica, puedo estar con hipotiroidismo y eso me tiene mal. A lo mejor fui a 3 médicos y me llenaron de clonazepam. Podría estar lento por eso. ¿Ya? Y la verdad que puede ser una mezcla de varias. Puedo tener un proceso neurodegenerativo inicial, o sea, algunas proteínas del Alzheimer en el cerebro dando vueltas. Si no me trata la depresión, las proteínas se van a tomar el mar y se lo van a llevar. Si me trata la depresión, el cerebro va a estar más robusto, más fuerte para tolerar el envejecimiento. Y va a aguantar más. Yo puedo estar varios años con las proteínas malas en el cerebro, por si acaso, ¿verdad? De la gente que se muere, no, bueno, de toda la gente que se muere peri 80 años, hay como un tercio. Yo me muero a los 80 años porque me dio un infarto al corazón. Nunca tuve demencia, nadie me dijo que tuviera Alzheimer. Me van a mirar el cerebro y lo cortan y dicen, oye, este paciente tiene Alzheimer. Entonces, lo que quiere decir que el cerebro lleno de las proteínas malas puede estar hecho mucho daño, pero por una buena reserva cognitiva, el paciente, y por buen ambiente, y por un buen cuidado y buenas interacciones sociales, se mantuvo bien. Entonces, esta cuestión es algo objetivable de que yo veo una referencia y digo que tiene primero tiene demencia en base a mirar un examen. Depende mucho de cómo, del ambiente en que está ese paciente. Ya. Ok. Y aquí puse los criterios de deterioro de demencia, básicamente, solamente para decir que aquí estamos hablando de algo que no es reversible y puede ser cualquiera de los dominios, o sea, no solamente memoria. Lo digo porque mucha queja de fallas de atención o cambios conductuales, de repente un cambio visoespacial puede ser algo importante. Hay demencias de todas las partes del cerebro, básicamente. Nosotros los hacemos unos test para ver cómo rinde usted, y estos son para laborales, hacen unos test más complicados, pero los consultorios hacemos el Mini-Mental típicamente y decimos, si saca bajo 21 en Chile, 24 en el mundo, usted está mal. Pero sacar bajo 21 está ya mal. Entonces la sensibilidad de este tipo de test es bien malita. Entonces yo puedo tener una historia larga, hartos años de alguien que diciendo, oye, ya no rindo como antes, y me puedo demorar 5 años en que a bajar realmente en el test. Entonces es muy importante considerar lo que sienten las personas, cómo se sintió antes, y qué es lo que sienten los familiares. Realmente es súper importante saber si los familiares realmente ven que rinde mal, ¿ya? Las causas de los problemas, ya vamos a las que realmente tienen enfermedades. Esto es importante para lo que viene después, por si acaso. Hay muchas causas de demencia y la más importante sigue siendo la enfermedad de Alzheimer, pero también entran otras y no quiero ser en el daño vascular. Hoy en día cada vez se le da más importancia al tema vascular, el cuidado cardiovascular. Todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro, ¿ya? Y si uno suma todas las causas de demencia, les va a dar como un 200%. Y eso es porque hay mucha causa mixta. Entonces, y sobre todo en los adultos más mayores, 75 para arriba, la causa mixta, o sea, daño tipo Alzheimer más vascular, es la regla. Por lo tanto, yo no puedo pretender solamente manejar lo vascular sin estimular positivamente. O sea, no puedo agarrar solamente una hebrita del hilo, no tengo que agarrarlo todo porque si no, no puedo controlar la enfermedad o el cuerpo de la persona. Entonces, las causas de que la persona tenga problemas, demencia o deterioro cognitivo en el adulto pueden ser no degenerativas, por ejemplo, tener infartos cerebrales o infecciones cerebrales o golpes en la cabeza, o degenerativa, y esta es lamentablemente la más común, que es la enfermedad de Alzheimer y otras. Y estas son difíciles de explicar y no sabemos por qué ocurren, o no sabemos bien, y estas sí sabemos más o menos por qué ocurren. O sea, sabemos que la gente tiene problemas vasculares porque tiene una mezcla de genética adversa, más mucho colesterol, más sedentarismo, más dieta sana, más hipertensión no controlada, más todo lo que se le ocurra, más fuma. ¿Ya? Y el daño vascular son estas manchitas que empiezan a aparecer como manchitas en el cerebro, y cada manchita que estén ahí, esos puntitos, cada uno es un microinfartito, y de repente un infarto como de cicatriz, un infarto empeoré, como que fui subiendo una escalera hacia el deterioro. ¿Ya? Pero muchas personas también tienen enfermedades que van subiendo de poquito y tienen daño microvascular, y ese no se nota tanto, pasa medio solapado. ¿Ya? Entonces, ese es el que tratamos de prevenir, ese daño solapado, el que se trata de prevenir cuando uno hace cuidado cardiovascular.
El daño microvascular es esas manchitas blancas que están ahí. Es tremendo infarto, ahí le falta un pedazo a la torta, al cerebro. Pero aquí el daño microvascular se va a dar daño de a poquitito, poco. Entonces, en una persona, no sé, peri 40 años, 45 años, que está sintiendo que está la memoria un poquito más lenta, no es mala idea en vez de pedirle resonancia al tiro y todo, tal vez empezar a mirar los factores cardiovasculares que tiene. Porque, claro, el lindo es la saber esto, pero mejor hay que prevenir. Y la manera de prevenirlo es cuidar el cuidado de lo cardiovascular. ¿Ya? Y obviamente hay otros factores que con las anteriores dije de los problemas médicos generales, problemas endocrinológicos del riñón, de lo que sea, o que tome medicamentos, o que esté deprimido, y a lo mejor nosotros, o que tenga un tumor cerebral o una hemorragia cerebral, que esas cosas se operan. Entonces eso ya uno mira con las imágenes. Pero estas cosas, todas estas van viendo y esto lo ve en el doctor, pero primero que nada, para llegar al doctor y que te busquen esto, hay que tener un índice de sospecha. Entonces el tema, yo digo, hay que tener cierto conocimiento de que uno no va a rendir igual que antes a los 60 o a los 70 años o a los 50, pero también hay que tener un cierto límite y está bien, si la no y que no se relacionan tanto de carga, deben a consultar tempranamente para ver si se puede cortar. Entonces, como que me estoy contradiciendo con lo que dije antes, lo lamento, pero así la vida. Ya, ya, ya. Okay. Entonces, ahí está un cerebro con Alzheimer y el cerebro se ve bastante atrofiado. Ahí está el cerebro normal y este con Alzheimer y se afecta principalmente el área donde está la memoria, el lenguaje, las capacidades motrices, el juicio. Por eso tienen estas alteraciones de juicio, se ponen el chico ese menos preocupado por los demás. ¿Ya? Y lo que ocurre en las neuronas que se llenan de unas proteínas que son malas, que se llaman beta-amiloide y tau, que se ven y se vieron en el 1907 cuando el Alzheimer descubrió la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? ¿Se escucha bien o no? Todavía no sé si estoy bien. ¿Ya? Okay. Y esas patacones que se ven en el cerebro ahí están llenos de proteínas que se ven ahí, que son distintas proteínas para distintas enfermedades. Así que hay una base en bioquímica que no vamos a entrar hoy día, pero que es muy interesante. Yo me entretengo mucho hablando de eso, pero no lo voy a hacer hoy día. Okay. Ya. Y las proteínas del Alzheimer son el beta-amiloide, que está ahí, que se corta y queda un amiloide que es malo, y una tau, que es otra proteína que también está flotando y se junta en el cerebro. Pero no solo se juntan proteínas malas, también hay temas de estrés oxidativo, y esto está súper descrito, ¿ya? Entonces, nosotros conforme vivimos y respiramos, nos oxidamos. Bueno, oxidación viene de oxígeno. Entonces, nos estamos oxidando y todo está en un ambiente oxidativo porque estamos respirando oxígeno. Entonces, normalmente tenemos mecanismos para prevenir la oxidación en base a nuestra capacidad innata antioxidante, a nuestra dieta que tenga antioxidantes, física, si hacemos ejercicio físico. Entonces, la oxidación lo que hace es que nosotros tenemos un en cada neurona que se llama, y en cada célula que se llama mitocondria, que tiene y cuando tenemos un desbalance energético, no podemos del para afuera y dañan más neuronas, ¿ya? Entonces hay gente que ha visto que todas las enfermedades cerebrales degenerativas tendrían que ver con un desbalance energético, si lo llevas a lo más básico, incluso antes de la bioquímica. Cerebros que están agotados y que ya tienen menos energía de la que requieren, y por lo tanto los fenómenos de reciclaje, proteínas y de mantención y de control del estrés oxidativo ya no hacen. En relación a todo el tema de los antioxidantes, hay un montón, ustedes prenden la radio y les van a salir, pero no necesariamente han demostrado ser muy significativos. En realidad, es mejor tener una calidad de vida buena. Y el proceso neuroinflamatorio. El cerebro responde a los estrés oxidativos, a las proteínas malas y todo, tiene una respuesta estandarizada. O sea, yo siempre que me pegan, me insultan, me pegan, igual, siempre me enojo. Cuando hay distintos fenómenos de daño, el cerebro activa células inflamatorias que liberan radicales de oxígeno y mediadores y hacen que las neuronas se tratan de defender, pero si el fenómeno ya es crónico, las neuronas se mueren, ya no demás y ya mejor. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Porque todo esto se supone que es una contraria, pero esta era la introducción. Allá. Bueno, ¿para qué nos sirve saber esta información? Hoy en día nosotros estamos midiendo esas proteínas malas. Aquí está el amiloide marcado ahí. Ahí está la amiloide. Ahí está la proteína tau, que es la proteína que se puede medir, está marcada en rojito. Más tau,
está ubicada justo en las áreas de la memoria, todo esto, y se puede ver que el cerebro está atrófico, está con neurodegeneración. Ahí créanme que se ve arrugadito. Entonces, ese paciente, desde el punto de vista bioquímico, hoy en día nosotros podemos decir que bioquímicamente tiene una enfermedad de Alzheimer. Ahora, clínicamente puede no tenerla, a lo mejor no tiene ningún síntoma. Entonces, en este paciente hay una diferencia entre hacer diagnóstico por bioquímica y por clínica, que lamentablemente todavía no conversan bien. Es un desafío, pero gracias a que sabemos todo esto de que sabemos hoy en día, podemos hacer diagnósticos así bioquímicos que no sirven tanto para la credibilidad, pero para la observación son para, por ejemplo, si las proteínas son las malas y están en amarillito, y uno genera un fármaco que limpia esas proteínas malas, como ese anticuerpo, se une a las proteínas malas y las saca, en teoría estaríamos limitando la enfermedad. Y eso les cuento que existe como el 2020, en los últimos 3 años han ido probando los anticuerpos amiloides, y la verdad que algo ayudan, pero no a la enfermedad. Y les cuento que salen $25,000 por lo bajo al año y tratarse con esto. ¿Ya? Pero en Estados Unidos ya están aprobados. Y probablemente van a llegar acá para los que tengan duda, porque en el fondo dudo que lo vayan a meter a alguna ley que lo apruebe, porque en realidad también la efectividad es relativamente joven todavía. ¿Y por qué? No sirven para nada, pero tienen como un 20% de menor deterioro del que tendría uno si no se hubiera inyectado los anticuerpos. Hasta ahí está. Que no es mucho mejor que los medicamentos clásicos, que usted acaso hay que hacer comparativo. Entonces hemos dicho que hay avances, pero no cura. Y probablemente porque estamos disparando una bala contra uno de los malos, no contra todos los malos de la película. Que hablamos de radicales de oxígeno, hablamos de oxidación. Entonces, si hay factores de proteínas malas, amiloide, tau, y de factores de neurodegeneración, en realidad eso están haciendo malos, pero también tenemos problemas de gente que tiene baja reserva cognitiva, baja estimulación cerebral, está en un ambiente excitotóxico porque está comiendo mal, está expuesto, por ejemplo, a pesticidas o a un ambiente lleno de humo tóxico, vive en una ciudad tal vez, o en el campo con pesticidas en el agua, está en un ambiente inflamatorio porque come cochinaditas, y tiene factores de riesgo adquiridos porque, por ejemplo, está en estrés, está en depresión o ha tenido golpes en la cabeza. Todo eso también influye. Y está acumulando daño vascular que se suma a proteínas malas para darnos más problemas. Y les quiero contar que justamente todas las proteínas, esas terapias nuevas que están inventando, están en verde donde sí podrían usarse y en rojito donde no, todavía no aplican. Y resulta que nosotros hoy día en charlas sobre los pacientes, cómo cuidamos a los pacientes sin deterioro cognitivo, que no aplican estas terapias. Entonces, no podemos pensar que, bueno, por ahora, a lo mejor en 2 años más hago una charla distinta, no podemos esperar que nos va a llegar una vacuna que nos va a prohibir o que nos va a inhibir el deterioro cognitivo. Yo me la pongo primero que nadie ahora para cuidarme para después. Pero no existe la vacuna. Y de hecho los fármacos nuevos y que los están metiendo no están funcionando y nadie, todavía no se han probado en pacientes presintomáticos. Y por el costo que tienen mucha lógica actualmente. Así que por ahora los fármacos son para pacientes que ya están con deterioro. Ya. Entonces ya, chute, ¿qué hacemos? Ahí están todos los que están desarrollando y les cuento que todo ese montón, el Alzheimer's Drug Development Pipeline, o sea, el desarrollo de drogas que lo sacan todos los años. Tengo como 5 de estas diapos iguales, pero con el año cambiadito. Esta es la del 24 porque el 2025 todavía no la he visto. Pero todas esas drogas y todas esas son drogas experimentales. O sea, está lleno de drogas experimentales, pero aparte de esos anticuerpos que son carísimos, yo por lo menos no me los puedo pagar. No han aparecido drogas nuevas en los últimos 20 años, por lo menos. Entonces el tema no va por las drogas. Y esta es la escala de lo que uno debiera hacer por las personas en distintos tiempos. Entonces, cuando ya la persona tiene deterioro leve, debiéramos hacer prolongar la vida, mantener sus capacidades, magnificar su confort. Dando una vuelta, no, giro la pieza que no puedo. Ya. Entonces, en las personas en una enfermedad tendríamos que hacer todas esas cosas. Y después de que se muere la persona, todo esto, cuando se mueren los pacientes con Alzheimer, porque el Alzheimer y las demencias son una enfermedad mortal, todos se mueren, para que sepan. Decirle que tiene Alzheimer, le estoy diciendo que tiene, igual que decirle que tiene un cáncer irreversible, es una enfermedad no curable y que te va a morir con ella. Ese es otro tema. Entonces, por eso yo también me la espero bien antes de decir ya cumplí un criterio. Llego y me digo, usted puede que tenga un Alzheimer. Bueno, dicho eso, y después de que te mueras, hay que hacer cuidado, el duelo al cuidador, porque obviamente el cuidador que invirtió todo ese esfuerzo no queda bien después que fallece. Ya. Eso es para los pacientes que tienen la enfermedad. Pero antes de la enfermedad,
viene todo esto, health promotion and prevention y reducción del riesgo, o sea, cuidar la salud. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que se puede hacer hoy en día. Lo que este es el Road to Dementia, Camino hacia la Demencia, que se empezó a aplicar en 2017, ya está en la versión 2024, y dice que, le aviso, el 60% de su riesgo de tener demencia está determinado por su genética y no hay nada que puedan hacer. ¿Ya? Nada. Bueno, hasta que no inventen cambios genéticos ahí, cambiando genética. Ya. Pero tienen un 40% que sí pueden hacer. Y este 40% tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la educación cuando son niños. Un niño bien educado ya tiene un cerebro más gordito, más cuidado. Después tenemos los factores cardiovasculares en edad media. O sea, eso es lo que para la mayoría de la gente que está en este auditorio ahora debe cuidarse de su corazón y su cerebro. Y también esto para los militares en sus partos, el tema de la audición. La audición se me perdió por ahí, está hipoacusia, pesar. Así que hay que cuidarse de escuchar y no cuidarse los oídos. Para los que andan con los audífonos, cuídense los oídos porque es un factor de riesgo súper malo. Y si ya están escuchando mal, usen el audífono tempranamente, porque parece ser que el no estar conectado con el mundo es lo que te daña el cerebro. ¿Ya? Y en edad avanzada, aquí estamos, por eso, en distintas edades, edad joven, edad media y edad avanzada, viene también el tema de cuidado de la salud, pero también el aislamiento social es muy malo. En el adulto mayor es toda una corriente de la educación. Si usted está en PERI 50, ya PERI 60, ya, ya me voy a empezar a bajar mi carga, tiene que irse buscando su actividad social. Nada peor que jubilarse y quedarse en la casa encerrado. Para el cerebro. Ya no estoy dando sus principios morales de no. Usted, si quiere, métate a un club de. No. Aprenda algo, tiene que estar estimulando, algo que no lo estrese, porque usted también, el estrés es malo, pero la poca estimulación es mala, entonces tiene que hacer un balance, buscar una actividad que no lo estrese, no se ponga a aprender japonés, algo que le fascine el japonés, pero haga alguna actividad, ojalá que incluya la actividad física, mental y social, porque el aislamiento social es muy malo. ¿Ya? Entonces, este cuadro que no internet porque quedó muy chiquitito, habla de todos estos riesgos que interactúan entre sí y todo eso nos da el riesgo de estar más mal antes. Y básicamente uno debiera, todo este cuadro uno lo puede reducir a que factores de riesgo de deterioro incluyen la reserva, mi reserva de cerebro, que tiene que ver como estimulación a mi cerebro, mis factores cardiovasculares, que tienen que ver con el fondo con que estoy gordito, con que estoy hipertenso, con que estoy sedentario, me pongo a mí como ejemplo, porque se no, ahora estoy porque me estoy cuidando. Ya, ok. Y ya me lesioné. Pero bueno. Y la reducción de la inflamación en el cerebro y la reducción de la inflamación también la manejamos con el ejercicio, que en el fondo también lo doy, por ejemplo, y también con la dieta sana. Y está postulado esto de algunos antiinflamatorios, pero eso dejémoslo mejor, dejemos fuera los medicamentos y preocupémonos de tener una vida sana y tomar los medicamentos que sí son obligatorios, los de la presión, colesterol, etc. O sea, ser diabético no es una sentencia de muerte. Lo que es malo es ser diabético y no tomarse los remedios. Ya. Ok. Y este dibujo, ¿se lo tiene que saber de memoria? No. No, es para mostrar que en el fondo, cuando el corazón falla y los factores cardiovasculares se asocian o interaccionan con esas proteínas malas. O sea, el tener mala circulación cerebral también hace que las proteínas se pongan más malas, entonces te afecta los fenómenos degenerativos. Entonces se mezcla eso de enfermedades de patología cerebral secundaria, daños, por ejemplo, vascular, más patología cerebral primaria, por ejemplo, que el cerebro se. Básicamente, el tener mal cuidado cardiovascular me enferma el cerebro. Y ahí está para mostrar que en el fondo, cuando uno tiene un daño vascular, o eso de ahí verde es un infartito, esto desconecta las neuronas que se ven ahí como punteados de una parte del cerebro. Y cuando yo desconecto esta parte del cerebro, esa parte del cerebro se me atrofia. Entonces, el daño vascular a largo plazo me daña más el cerebro, me atrofia más. Y este es el modelo general que dice que en el fondo yo nazco con un cerebro que está dado por mi genética, ¿ya? Pero mi cerebro, por factores de mi ambiente, de mi estimulación, esto viene de los niños, así que esto hay que trabajarlo desde los niños. Crece más, podemos sacarle del mínimo al máximo potencial, pero en edad media, por mi socioeconómico, vida, cuidado cardiovascular, estímulo cerebral, yo voy a poder rendir al máximo o en una parte baja de la curva. ¿Ya? Uno ojalá tuviera todo lo posible por estar en la parte alta de sus capacidades, dentro de la que la genética nos permita. ¿Ya? Y ya está visto
en pacientes avanzados, pacientes con plata, digámoslo, los europeos y todo eso, se ha logrado estabilizar el riesgo de demencia. Incluso hay estudios que muestran países donde se ha disminuido el riesgo de demencia. Y eso tiene que ver con que tienen buen cuidado cardiovascular. La población ya llegó al tope de edad, así que ya no están aumentando de edad, una. Pero también tienen buen cuidado cardiovascular y buenos servicios y un buen envejecer, una buena calidad de vida para el adulto mayor. ¿Ya? En el fondo, esos son todos los estudios que muestran que las demencias están bajando o se mantienen iguales al menos, pero que en los países en desarrollo las demencias aumentan. Hay muchos estudios que muestran lo contrario en países en desarrollo porque nosotros todavía no tenemos un envejecer adecuado. Y el estudio más grande que mostró esto fue el estudio Finger, que es del 2015. Ya me fallan los años de repente, así que pero ya. Pero el Finger demostró que si tú hacías un buen cuidado, no le dábamos ningún remedio nuevo, sino que a estos pacientes adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo los mandaban a hacer ejercicio, los mandaban a estímulos cognitivos, les dieta sana, los supervisaban súper bien, y su grado de deterioro, de paso a deterioro, disminuye. Entonces, es bueno estar en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista cardiovascular, que es algo que no tenemos $35.000. Implica mejorar el de las personas. ¿Ya? Y esto del Finger, o sea, este estudio para mejorar las condiciones, se está aplicando en todo el mundo porque lo tan maravilloso y lo que realmente prevendría las demencias, que se replica en todo el mundo. Y de hecho en Chile nosotros estamos trabajando en yo colaboro, yo no me lo llevo en el hombro, pero tiene una colega mía, la doctora Carolina Delgado, en el Finger latinoamericano en Chile, que son varios países en Chile que están haciendo estas intervenciones para el adulto mayor, para prevenir ojalá prevenir que se dementen, pero por lo menos darle una mejor calidad de vida. Ya. Entonces volvimos a este dibujo y nosotros decimos, bueno, pues yo tengo distintos factores que me van impactando durante la vida, desde los ambientales, desde la polución del aire, aquí incluso la polución del aire receta, así que es malo ya vivir en una ciudad con cochina, ¿ya? Baja educación, dieta poco sana, cuidado cardiovascular, déficit sensorial, auditivo y visual es malo. Entonces, si usted ve mal, póngase los lentes. Si usted escucha mal, vea los audífonos luego y va a hacer un otorrino, porque es malo para su cerebro. Está aportado. Y la estimulación y hay poca estimulación mental y elementos sociales son malos en los adultos mayores ya a punto de jubilar. Ya, así que haga ejercicio porque no hacer ejercicio es malo para el cerebro. Cuídese el peso, es malo para el cerebro. Aquí me estoy saltando rápido porque en el fondo no es pero eso ya lo hablamos un poquito. Que la obesidad es mala, te aumenta es el riesgo atribuible. Yo tengo un riesgo de 100% de demencia. Hay 2% dado por la hipertensión, un 1,2% por la diabetes y un 0,8% por la obesidad. O sea, son pedacitos de riesgo que les vamos dando si es que, si es que los cuidamos. La hipertensión se ha demostrado que los pacientes que tienen hipertensión no tratada, ya sea de 140 o de 160, de hipertensión, ya tienen más riesgo de demencia. ¿Ya? Así que es malo ser hipertenso y eso hay que cuidarse desde la edad media. Porque no es tan bueno bajar la presión a los adultos mayores, ¿eh? No le hace bien, le llega sangre al cerebro, entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, cuando uno se va a poner exigente, 30, 40, 50, no empiecen a arreglarle la vida a los 80 años, porque capaz que la embarquen. O capaz que lo hagan mal. El tabaquismo también es otro riesgo que hay que manejar desde tempranamente. Y la dieta mediterránea es el tipo de dieta más recomendada. Tienen que mirar ni tener la dieta MIND, la mediterránea, la M, mezclada con la D, que es la DASH, que es una dieta para bajar la presión. Entonces, es como la más recomendada, pero es difícil. Lleva consumo de grasa, la dieta no es tan fácil, pero sirve como una guía. Eviten golpearse la cabeza. Aquí han hablado incluso del tema de los deportes de contacto, ¿eh? Por eso están tratando de disminuir, por ejemplo, el número de cabeceos. Se ha demostrado que la proteína Tau, que es una de las del Alzheimer, te aumenta las posibilidades de estar haciendo una sesión de cabeceo. ¿Viste tú? Si son muy roncadores, tal vez buena idea hacer una polisonografía, porque cada vez que hacen apnea del sueño les llega poca sangre al cerebro y la memoria no funciona cuando uno está. Y la opción es un grupo que demostró que las emisiones autoacústicas, que son una emisión auditiva, se relacionan con atrofia cerebral. Entonces nosotros estamos trabajando en un marcador en base a audición para marcar. Ese es como una de las cosas más que estamos trabajando. Así que esto lo publicó en 2022. Este es el mensaje para llevarse a la casa después de todo lo que hablé. Los esenciales 8: cuidar la dieta, mantener actividad física, evitar no ser fumador, tener buena higiene del sueño, buena salud del sueño, tanto evitar sedantes para dormir, tener buenas costumbres de sueño, y si se requiere usar un para prevenir el sueño,
mantener un buen peso, cuidar el colesterol, el azúcar y la presión. Y eso es Life Essential Aids. ¿Ya? Y tenía un caso clínico, pero les iba a contar a un paciente que, ya estamos medio contra el tiempo, pero tenía un paciente que tiene una queja de memoria, que es un deterioro cognitivo leve, y de hecho ahí, miren, estas son las cosas que están, no sé cómo va a funcionar este es el amiloide, ¿eh? Ahí se puede marcar, entonces uno hoy en día lo puede ver. Ya se ve negrito. El cerebro está manchadito de amiloide, que es la proteína mala de la este paciente, por bioquímica tiene Alzheimer, por clínica tiene deterioro cognitivo leve. ¿Y qué le ofrezco? Ahí está la marca, ahí está el informe que dice que tiene amiloide en el cerebro. ¿Qué le ofrezco? En realidad, debiéramos nosotros ofrecerle cualquier medida que podamos prolongarle. A lo mejor el sí va a tener sí o sí. Hago una buena calidad en la etapa de deterioro cognitivo leve. Todavía las cosas no son. Le puedo dar un año más sano. Dar un año más sano. Y ojalá 5 años más de sano nos ahorra mucho. Le da mucha con tumores cerebrales. Tremendo tratamiento, los operamos, neurocientíficos, para darle 6 meses más de vida. Entonces, ¿cómo no va a ser importante mejorar un poco la calidad de vida para darle, ojalá un año, ojalá 5 años de libre de enfermedades, pasar de deterioro cognitivo leve a demencia? Una de las cosas que se puede hacer, aparte del cuidado cardiovascular, es estimulación cognitiva, que es algo que sirve. O sea, estimularlo es mal cerebro, no necesariamente mal. Ojalá con un profesional, pero cualquier cosa que lo estimuló no sirve. Un taller no sirve para cuidar todas estas cosas, de la neurodegeneración, del cuidado cardiovascular y de la inflamación cerebral. Entonces, aquí está la versión resumida del Life Essential Aids, que era del 2022. Este es el Report, que era del 2015, si mal no recuerdo, pero ya está, o sea, siendo cerrado. El tema es que hay que convencerse de que ahora lo lógico es hacer estas cosas y no pensar que va a aparecer una droga del futuro que nos va a servir. Puede que aparezca, ojalá, yo trabajo en eso, pero con esto es con lo que hay que trabajar en la realidad. Muchas gracias.